Muy buenos días, amados hermanas. En el último día del año, este día donde vamos a reflexionar en los últimos versículos de la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5 de los versículos 12 al 14. Y dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. En esta carta, Pedro concluye recordándonos que el propósito de su carta es alentarnos y asegurarnos que todo lo que nos acontece es parte de la gracia de Dios para nuestras vidas y nos hace un llamado a permanecer firme en ella. La misma relevancia que las palabras del apóstol en este momento tuvieron para los expatriados en Asia Menor, la tienen también para nosotros hoy en día. El versículo 12 del capítulo 5, Pedro envía un saludo a los lectores a través de Silvano, quien también era conocido como Silas, a quien describe como un hermano fiel. Qué maravilla es que a nosotros nos puedan describir de esa manera también hoy en día. Pedro también en este versículo reitera y confirma la importancia de la verdadera gracia de Dios, afirmándole a sus lectores que estaban firmemente enraizados en ella, donde dice: a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La gracia de Dios es una expresión de amor y misericordia a nosotros. Y a pesar de nuestras faltas y pecados, la gracia no se gana o se pierde, sino que se concede libremente por medio de la fe en Jesucristo. Y la verdadera gracia de Dios se caracteriza por su poder para transformarnos, para sustentarnos y para llevarnos hacia la vida eterna. Pedro también en esta carta y principalmente en las salutaciones finales entiende que sus oyentes necesitan ser fortalecidos y animados a permanecer firmes en esta gracia. Están viviendo fuera de su tierra, en medio de otras costumbres y usos sociales, en una situación donde podrían quizás estar abrumados y tentados a decaer en su fe y a renunciar a esta. Por esto Pedro les recuerda, y en esta carta también, y en esta sesión que hemos hecho de reflexiones, nos recuerda que la gracia verdadera es el ancla que nos va a mantener firme en medio de las tormentas de la vida. En el versículo 13 leemos que menciona a Marcos. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo saludan. Aquí Pedro presenta a Marcos como su hijo, él era su padre espiritual. Y en este sentido, esto es un ejemplo del trabajo colaborativo entre las personas. También es un recordatorio para cada uno de nosotros de la importancia de los discípulos en la expansión del Evangelio en esos tiempos. En resumen, este versículo nos recuerda nuestro llamado y nuestro compromiso en la importancia del propósito de Dios de expandir y de dar estas buenas nuevas. Somos una parte vital del cuerpo de Cristo y podemos trabajar juntos para avanzar en el reino de Dios. Finalmente, en el versículo 14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. En la cultura, en esos años, en la cultura en la que estaba el apóstol Pedro, no era común que los hombres y las mujeres se besaran como saludo, como quizás lo hacemos nosotros hoy en día, y la cultura en nuestro país es así, porque en otras culturas, en otros países, no está acostumbrado el saludo así. Sin embargo, Pedro aquí, en el contexto de la iglesia, muestra este beso como un ósculo, como una forma de amor fraternal y de unidad en los creyentes. Y de hecho, si se fijan ustedes, dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Así el apóstol finaliza su carta animando a los lectores que vivían en medio de esta persecución a que oraran por paz para los creyentes, todos que estuvieran unidos en Cristo, y esta paz sería una provisión abundante en medio de esta tribulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos reflexionar en esto? Que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento, a los expatriados, que es a quienes va dirigida esta carta, es que necesitamos estar arraigados en la gracia de Dios. La fe de Jesucristo nos coloca en una posición de gracia ante Dios,
pero debemos cultivar nosotros esta gracia diariamente mediante la lectura y la meditación de la palabra, mediante la oración, y también es importante la comunión con otros creyentes. Debemos ser testigos fieles de la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Cada uno tiene una historia única, cada uno tiene sus cargas, cada uno tiene sus triunfos, cada uno tiene quizás distintas maneras de vivir. Sin embargo, todos tenemos la historia única que es la gracia de Dios y de cómo ésta ha obrado en nuestras vidas y cómo ésta nos ha transformado. Y debemos estar dispuestas a compartirla con otros. Esta gracia no es para que la tengamos oculta. Ellos siguieron, a pesar de las circunstancias, a pesar de que quizás estaban expuestos a la muerte y a muchas otras cosas, ellos compartían la gracia de Dios. Ellos siguieron compartiendo el Evangelio, y en este momento eso también nos recuerda a nosotros el apóstol. Estos últimos meses nos hemos detenido a reflexionar en esta carta de Primera de Pedro y como les decía anteriormente, reflexionábamos que ellos estaban viviendo fuera, ellos estaban viviendo en una situación de constante tensión, ellos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo a causa de la fe. Una situación que quizás no es tan distinta a lo que muchos cristianos están viviendo hoy en día. Hoy en día incluso en nuestro país ya hemos visto algunos casos en Valdivia donde hay algunas congregaciones que han sido amenazadas por congregarse, por profesar la fe. Y en otros países, en Europa, en África, el Evangelio es muy difícil de darlo a conocer. Sin embargo, aquí seguimos siendo animados a que, a pesar del sufrimiento, a que en medio del sufrimiento que pueda ocasionarnos nuestra fidelidad a Cristo, debemos recordar estas verdades que sostienen nuestra fe. Nos exhorta a perseverar y a mantenernos firmes en la fe y a confiar en que el poder y la gracia de Dios nos va a sostener siempre, siempre en medio de las dificultades. Amados hermanos, hermanas, a todos aquellos que nos están mirando, para finalizar, a nombre de nuestra amada IEDP Conchalí, queremos desearle a todos ustedes que tengan un muy feliz año, deseamos muchas bendiciones para ustedes y les invitamos a seguir reflexionando en la palabra del Señor que día a día nos va a ir edificando. Que el Señor les bendiga.